Amada, los seres humanos por naturaleza estamos acostumbrados a señalar a otras personas. Buscamos información con la finalidad de evidenciar los errores en los demás, pero son muy pocas las ocasiones en que las personas nos detenemos a preguntarnos, ¿qué tal si eso que estoy señalando en el otro también lo hago yo? Actualmente nos encontramos siendo bombardeadas en las redes sociales de algo que a mi parecer, y de acuerdo a la Sagrada Escritura, porque lo vamos a ir desmenuzando, es un poderoso plan diabólico para dividir la principal institución que Hashem estableció, la familia, el matrimonio conforme a la voluntad de Dios, revelado en la Sagrada Escritura. El tema del famoso trastorno narcisista se ha convertido en un verdadero problema a nivel social, moral, psicológico y sobre todo, un problema que pone en tela de juicio la intervención y el poder de un Dios soberano que pareciera que no tiene el control de nada, o que al menos así nos lo hacen creer, incluso personas que alegan ser cristianas o creyentes e hijos del Señor. Durante una investigación minuciosa de este fenómeno, por el que vengo pidiendo al Ruach del Señor discernimiento y sabiduría hace más de un año, me di cuenta que incluso hay canales cristianos en YouTube dedicados a hablar de este trastorno narcisista, que no tienen la ciencia y el estudio, pero debido a que se hacen llamar hijos de Dios o practican una religión o vivieron alguna situación, se dedican precisamente a esto, a juzgar este trastorno que según los verdaderos profesionales en psicología y los más éticos, solo puede ser diagnosticado por un profesional de la salud de manera presencial con la persona que lo padece, ya que la ciencia médica, la psicología y la psiquiatría han diagnosticado ciertas conductas del famoso trastorno narcisista como una enfermedad mental. El problema que tenemos actualmente, amadas, es que esta famosa patología narcisista, así denominada por la ciencia médica, por la presencia de una serie de características nocivas y negativas que presentan algunas personas, ha invadido los medios de comunicación y las redes, abordando de manera nada objetiva, nada profesional y ya ni hablar de manera 100% bíblica y espiritual. Palabras como narcisista y psicópata se utilizan actualmente como términos peyorativos y despectivos, pero la Sagrada Escritura, al igual que la ciencia médica, es decir, los verdaderos profesionales, están de acuerdo que estas conductas no son para ser juzgadas despectivamente, atacando lo que llaman la patología, sino para ser tratadas y abordadas de la manera correcta para ayudar a las personas que padecen estos problemas. Y eso es lo que vamos a aprender durante este estudio, en el que te voy a compartir mucho de la investigación exhaustiva que realicé con los profesionales certificados de la salud mental y sobre todo, a la luz de la Sagrada Escritura, que es lo que nos debe importar a nosotros los que tenemos fe en la palabra de Dios y en su poder. Amada, la mayoría de las personas que decimos pararnos en la brecha por nuestra restauración matrimonial y actualmente con la tecnología que se encuentra a nuestro alcance, contamos con un sinfín de información que aunque en primera instancia parece sana porque alude a la palabra de Dios y parece muy espiritual, es información engañosa, torcida y equivocada. Yahweh dijo que en los últimos días, que son los que estamos viviendo actualmente, habrá falsos maestros y falsos profetas. Empecemos por definirlo según la definición más común. Un falso profeta es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlos. Los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman poseedores de un falso don de carácter profético, o bien un falso carisma, una falsa imagen pública o apariencia que utilizan para fines ocultos que pueden ser demagógicos, demoníacos, políticos u otros intereses como los lucrativos, económicos y personales. Esta palabra también llega a usarse en el lenguaje coloquial para referirse a un farsante o simulador que se hace pasar por una persona buena cuando en realidad esconde motivos maliciosos e ilegítimos. Esto es terrible, ¿verdad? Es por esta razón que la Sagrada Escritura nos advierte a nosotros, los hijos de Dios, que solo su palabra debe ser nuestra guía. Debe ser la lámpara a nuestros pies, la que dirija nuestro camino,
para no ser engañados. Y que cuando abrimos nuestros oídos a aquellos que enseñan, debemos juzgar si lo que dicen proviene verdaderamente del Espíritu de Dios o de su propia naturaleza humana y caída, de la que nada bueno podemos esperar. Romanos 16:18. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Hechos 20:30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Vemos pues en las redes, amada, si lo vemos a la luz de la Sagrada Escritura y con ojos espirituales, una multitud de gente especializada en hablar del pecado ajeno y de la forma en cómo abordarlo. Por supuesto, esto es algo que atrae a muchos. Nuestra naturaleza caída siempre evitará la confrontación de nuestras propias miserias y tratará de encontrar la culpabilidad en los demás. Narcisistas, psicópatas, tóxicos, infieles, mujeriegos y su análisis detallado de cómo son, lo que hacen y dicen, para ayudarte a ti como la víctima a salir de esas relaciones nocivas, destructivas y enfermizas, están a la orden del día. No se fomenta más que el empoderamiento personal y la división por todas partes. Y esto está de acorde con las estadísticas. Actualmente la gente ya no respeta la institución matrimonial, la familia ni su unión. Se promueve únicamente el egoísmo y el bienestar personal sobre cualquier circunstancia, incluidos desafortunadamente los hijos. Todos están hablando de la maldad de los demás, pero nadie habla de que todos podemos ser capaces de actuar con maldad, debido a que culpar es más sencillo, en lugar de comprometerse y hacerse responsables de los actos propios. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios asegura que cuando vamos a ella para encontrar respuestas, éstas siempre nos ayudarán a corregirnos e instruirnos a nosotros mismos. Aquellos que la usan para corregir a los demás se les llama fariseos, grupo al que claramente se opuso Yahshua y de quienes afirmó que debemos hacer lo que dicen, mas no lo que hacen. No es mi intención durante este estudio, amada, el hablarte de los horribles seres humanos que son aquellos que son diagnosticados narcisistas o padecen estas características, porque demasiado las sabemos por lo que dice la ciencia médica y la mayoría de los videos que se encuentran actualmente en las redes hablando de esta patología. Quiero hablarte en concreto de lo que dice la Sagrada Escritura, que aunque no usa la misma terminología, se refiere a estas personas. El problema que tenemos actualmente con el tema del narcisismo es que literalmente se está culpabilizando la patología. Recuerda que los profesionales de la salud mental afirman que se trata de una enfermedad. En la Sagrada Escritura podemos apreciar ejemplos de personas que se encontraban enfermas físicamente y al tener un encuentro con Yahshua fueron sanadas. Este fue el caso de la suegra de Pedro registrado en Lucas 4 del 38 al 39 y el de los 10 leprosos en Lucas 17 del 11 al 19, entre otros. En los tiempos donde Yahshua caminaba por esta tierra, los hebreos tenían un gran sentido de lo que era la espiritualidad. Por el comportamiento y las características de una persona,
Era muy sencillo saber cuándo se trataba de un padecimiento por causas naturales y cuándo existía algún tipo de influencia o posesión demoníaca en las personas. Este fue el caso de la mujer encorvada que fue liberada de un espíritu de enfermedad que la agobiaba, registrado en Lucas 13 del 10 al 13 y el endemoniado gadareno en Marcos 5 del 1 al 11. Ambos enfermos tanto física y conductualmente por la presencia e influencia de seres demoníacos en su ser. La Sagrada Escritura en varias ocasiones condena la conducta del ser humano cuando no quiere arrepentirse. El problema es que también asegura que ninguna persona puede arrepentirse sin la influencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así es, en nuestro canal tenemos un video titulado Libre Albedrío, en el que explicamos de manera profunda que todos nosotros como seres humanos efectivamente tenemos una voluntad, pero esta no está por encima del poder y la soberanía de Dios. Esto quiere decir que el Todopoderoso tiene el poder de sanar y liberar a las personas de las influencias del mal, para después tocar sus corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne para escuchar el mensaje del Evangelio y por medio de sus pensamientos, actitudes y finalmente su vida sea transformada y de acuerdo a su voluntad. Ezequiel 11 del 19 al 21. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amada, la Escritura describe infinidad de actitudes pecaminosas y sus consecuencias terribles sobre nuestra vida. Las actitudes y características de lo que hoy se conoce como una persona con trastorno narcisista están mayormente reflejadas en 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermana, los seres humanos somos incapaces de transformar a las personas. La ciencia médica también aparentemente ha descartado la posibilidad de que estas personas, amadoras de sí mismas, tengan cura. Es por esta razón que se nos advierte de tener cuidado y actuar sabiamente frente a estas personas para evitar conflictos. Pero observa lo que dijo Yahshua en Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Te das cuenta del engaño? Mientras el mundo potencializa el poder del enemigo y su influencia en las personas para hacernos creer que somos víctimas de ellos, la Sagrada Escritura asegura que la verdadera víctima es aquel quien comete pecado porque aún es esclavo. No es libre, por lo que necesita de la presencia de un libertador, quien después de libertarlo, abra sus sentidos espirituales y transforme su corazón para proceder al arrepentimiento y transformación. Esta es la postura que los verdaderos profesionales éticos de la salud mental comparten con la Sagrada Escritura. Este trastorno o conducta de estas personas debe ser tratado para que la persona que lo padece, quien es realmente la víctima, pueda tener una mejor y adecuada calidad de vida para relacionarse con los demás. Pero muchas son las personas que actualmente usan los términos de psicología para beneficiarse a sí mismas. Infinidad de mujeres, principalmente, aún aparentemente cristianas, te hablan con términos que parecen muy profesionales y espirituales respecto a la conducta de estos seres quienes padecen este trastorno. Pero afortunadamente la verdadera psicología
aparece como un ente investigador de la conducta humana de todos nosotros y se va a encargar de aclarar cuándo una conducta es real o cuándo es simulada. Se va a encargar de diagnosticar cuándo se trata de un trastorno o es solamente un episodio. Pero sobre todo, la psicología también en estos últimos años se ha dedicado a desmentir a aquellas personas que comienzan a culpabilizar por patologías sufridas para obtener dinero. Personas con un alto grado de egocentrismo señalando en las redes sociales a los demás como narcisistas, formando grupos, formando ejércitos, para no solamente culpabilizar, sino atacar a aquellas personas que padecen del trastorno narcisista. En realidad, según los verdaderos expertos, se trata de psicópatas ansiosos de dinero desarrollando temas de psicopatía. ¡Qué aberración!, ¿no crees? ¿Recuerdas dónde encontró Yahshua el mayor número de personas endemoniadas? En las mismas sinagogas. La mayoría de estas eran acusadores de los demás, tal como se describe al mismísimo Hasatán en Apocalipsis 12:10. Así vemos mucha gente hoy día, acusando a los demás, hablando de los pecados de los demás para hacerse ricos. Algunas personas en este mundo y en la actualidad han podido descubrir que culpabilizar a otros de las desgracias que nos acontecen es una forma de conseguir dinero. Y ocurre que últimamente las historias de demonios, extraterrestres o duendes ya no son tan creíbles para este mundo moderno. Sin embargo, ahora el ataque de las psicopatologías está a la orden del día. Se han construido leyendas urbanas que distan mucho de esta realidad y se ha creado un gran temor por los famosos psicópatas narcisistas. Y muchas esposas, si no es que todas, nos hemos enfrentado al bombardeo que genera esta situación frente a un esposo que parece mostrar un egoísmo exagerado, una actitud irresponsable durante una ruptura o crisis matrimonial y familiar. Por supuesto, tales conductas pueden generar una relación tóxica. Puede haber maltrato y generan un daño. Pero debemos recordar que hay diferencias, hay escalas, hay grados dentro de las patologías según los expertos. Y no se puede señalar a las personas sencillamente porque su conducta se asemeja a un término utilizado en psiquiatría. En este ministerio que aborda el tema de los conflictos de pareja y familiares, hemos observado este fenómeno. La mayoría de las personas que llegamos aquí nos la pasamos hablando del comportamiento y de todo el mal que creemos nos ha causado nuestro cónyuge. Nos cuesta demasiado trabajo reconocer la parte de responsabilidad que tenemos en los conflictos con las personas. Tendemos a exagerar y culpar de todo al otro y a evidenciar solo lo bueno que nosotras hemos hecho. Y es que esto forma parte de nuestra naturaleza humana y caída. Siempre habrá alguien a quien culpar de nuestros fracasos. Si no es el demonio, es la mala voluntad que nos tienen o el karma. Siempre, los culpables de nuestras desgracias son los demás, pero pocas personas quieren ver sus propios demonios. Pocas personas quieren darse cuenta de sus traumas que llevan dentro y de aquellas conductas que no quieren observar, tal vez porque en cierta manera es más fácil verlas en los demás. Pero psicólogos y expertos han asegurado en varios estudios que mucho de lo que nos molesta en los demás es un reflejo de lo que hay en nosotros mismos, aquello que en realidad no hemos querido ver durante mucho tiempo. En psicología, amada, existe un famoso libro titulado El efecto Lucifer, donde se comparte la ilustración de un artista llamado Maurice Scher. Esta se llama Ángeles y Demonios. La obra presenta una imagen en dos colores, donde la primera impresión de la mayoría de las personas al verla muestra demonios y murciélagos, pero después, al observarla detenidamente, está claramente definida como la imagen de unos ángeles hermosos. Lo que hace la ciencia es tratar de demostrar cómo los seres humanos siempre tendemos primeramente a observar en el otro todo lo malo y de esta manera vamos caminando por la vida, señalando a los demás y no haciéndonos responsables de lo que a nosotros nos está sucediendo. Es bastante claro ya para muchos que seguimos las enseñanzas de Yahshua a través de la Sagrada Escritura que lo que Él desea de nosotros para ayudarnos a nosotros mismos a salir de las tinieblas, para después ayudar a los demás,
es dejar de ver lo que hacen los demás para concentrarnos en poder ver lo que nosotros estamos haciendo mal. Mateo 7 del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué está sucediendo actualmente con el famoso tema del narcisismo? Lamentablemente, como te decía, este tema ha sido muy estudiado y desarrollado, pero también muy manoseado por personas que han hecho mucho daño al malinformar y confundir a la gente. Y en el caso que nos atañe, a algunas esposas quienes en su ignorancia a la palabra de Dios se dejan arrastrar para contribuir aún más en la destrucción de su matrimonio y familia. Es lamentable descubrir cuánta gente ha sacado algún beneficio económico con toda la información que generan al respecto sin ser profesionales de la salud. Y también más triste aún es darse cuenta que dentro de los hogares, cuando existen personas que no se les ha dado gusto en algo, han señalado a su esposo, a su esposa, a sus padres, hijos o personas con las que conviven como narcisistas. Pero amada, la mayoría de los seres humanos lastimosamente sufrimos estas características. Todos los seres humanos sin la ayuda del Señor tenemos poca o nula tolerancia a la frustración. A la mayoría de las mujeres y también hombres nos cuesta mucho trabajo aceptar las diferencias y la libertad que tiene nuestra pareja. Y tal como si fuéramos niños malcriados, hacemos berrinches y comenzamos una guerra psicológica en contra del otro cuando no nos da gusto en algo o sentimos que no lo podemos controlar. Por supuesto, hay criterios que los especialistas usan para hacer un diagnóstico certero y confirmar si efectivamente la persona tiene la patología o la enfermedad mental. Pero también se usa un término llamado comorbilidad. Este es un término utilizado para describir 2 o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. ¿De qué trata todo esto? Bueno, una persona narcisista puede ser aquella que nos han vendido como la mala del cuento en una relación de pareja principalmente y que con sus acciones nos genera un daño emocional. Pero también una persona narcisista puede presentar otro tipo de características como depresión, distimia e histrionismo. Según los especialistas, todos los años de estudio investigando el trastorno narcisista han llegado a la conclusión que va de la mano con la depresión. Se dice que los narcisistas no sufren, se dice que carecen de emociones afectivas, pero los estudios demuestran que no es así en todos los casos. Aquellas mujeres que han obtenido demasiada información manoseada acerca del narcisismo y que han creído todo el tiempo que su esposo es narcisista, desafortunadamente, tal vez no conocen la otra cara de la moneda del narcisismo, porque obviamente esto es algo que no conviene, no convence, ni tampoco arroja ganancias a aquellos que se hacen llamar las víctimas. Estamos hablando entonces de personas narcisistas, unas aparentemente sin sentimientos y emociones, y otras, también según la ciencia, con altas dosis de sentimientos exagerados, dolor y sufrimiento que llevan a depresiones severas o conductas tóxicas y patológicas. Amada, todos percibimos un tipo de narcisista, el cruel y malo. Jamás nos pasa por la mente que una persona que aparentemente se encuentra sufriendo mucho pueda ser diagnosticada por la ciencia como narcisista. Usted puede ir a pelearse con los científicos expertos certificados y especializados en el tema si no está de acuerdo. Yo solo le comparto la información. Ya hablamos de aquellos narcisistas que todos percibimos, y es demasiado común que en la mayoría de los conflictos matrimoniales, las esposas o los esposos encajemos a nuestros cónyuges con varias de estas características cuando hay crisis, nos han abandonado, son irresponsables o se fueron con otra persona. Ahora, hablemos de la otra parte, la que no se percibe y según la ciencia, también se trata de narcisismo.
¿Te gustaría saber los criterios de diagnóstico que usan los profesionales certificados para tratar con este trastorno? Ellos aseguran que cuando una persona presenta más de estos 5 criterios, tiene esta psicopatología. En el ministerio tratamos con personas sinceras, pero que sinceramente podemos estar equivocadas. En los primeros 10 estudios para la restauración matrimonial de este ministerio, hablamos de una llave espiritual que permite nuestra sanidad y la restauración de todo nuestro entorno: la humildad. Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El mayor problema al que nos enfrentamos en consejería es precisamente lo que los expertos describen aquí como característica de una persona narcisista depresiva. No importa la religión que tenga, no importa la cantidad que ore y ayune, tampoco si pertenece a una congregación o ministerio, menos si tiene algún título en la iglesia, ni el tiempo de estar expuestos a la palabra de Dios en una misa o sermón. El primer criterio es la gran expectativa, y se trata de un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos, es decir, un sentido de grandeza. En cuanto a las relaciones de pareja, solemos escuchar frases como estas: yo siempre fui una excelente esposa. Yo no sé por qué mi matrimonio está arruinado si yo todo lo he hecho bien. Jamás fallé. Yo siempre he hecho lo mejor para todos y mira cómo me pagan. Las personas narcisistas necesitan el protagonismo en la relación de pareja. Olvidan que el esposo, la familia, los papás o los hijos tienen el mismo derecho a decidir sobre su propia vida. Se sienten fácil y sumamente ofendidos cuando el cónyuge o las personas no les dan gusto en lo que quieren o alegan necesitar. Se sienten demasiado importantes y no aceptan un no por respuesta en la mayoría de las situaciones de conflicto, por lo que siempre están en constante pleito y peleas. Otro criterio, amada, es la sensación de grandiosidad. Las personas narcisistas que no se perciben experimentan una gran preocupación por logros e ilimitadas fantasías de tener poder, de poseer una gran inteligencia, belleza o amor perfecto. Ningún cumplido o atención que tenga la pareja les satisface porque siempre quieren más. En cuanto a las relaciones de pareja, solemos escuchar frases como estas: ¿cómo me gustaría que mi esposo reconozca la gran persona, lo especial y maravillosa que soy? Nunca me dice que me ama, y si me lo dice, es de rápido y sin detalles. Y si tiene detalles, no me invita a salir. Y si me invita a salir, no es a lugares finos. En fin. El tercer criterio es la creencia de ser especiales y únicos. Las personas pretenden relacionarse únicamente con personas que consideran del mejor nivel y perfectas. Pretenden y exigen que su cónyuge les reconozca como lo mejor que les ha pasado en la vida, porque de lo contrario se sienten tristes y ofendidas. En cuanto a las relaciones de pareja, solemos escuchar frases como estas: mi esposo no me merece. Soy una mujer muy buena que no merezco una vida así junto a mi esposo. Soy mejor que todas las de la calle. Jamás encontrará a alguien como yo. Siempre supe que yo soy mejor que él en varios sentidos. No sabe de lo que se perdió. Yo era la esposa perfecta y no merece estar a mi lado hasta que se arrepienta y sea perfecto como yo. El cuarto criterio, amada, es la necesidad de admiración y adulación. Dentro de este criterio intervienen las celopatías. El conflicto mental por pensar que nuestro cónyuge puede admirar o hacer halagos a alguien más por causas inocentes, incluso delante de la persona, causa muchísimo malestar. Se tiende a exigir en el cónyuge demostraciones de ser la persona preferida y más importante en su vida para no sentirse triste, confundida o enojada. Las frases que se escuchan son parecidas a estas. Mi esposo no se preocupa por mí, no se da cuenta de todo lo que hago por él
y de cuánto he sacrificado durante todos estos años. Nunca me pide perdón, nunca me agradece nada de lo que hago. El siguiente criterio podría ser un sentido exagerado de derecho. Aunque muchas veces no se manifiesta en palabras, la persona siente que tiene derecho a todo, incluso por encima de los demás. Una molestia continua en su interior por lo que hacen otros revela ciertos grados de envidia que permanecen muy escondidos dentro de la persona y también creen que las demás personas las envidian a ellas. En las relaciones de pareja, son personas que se ofenden por el auto nuevo que el cónyuge no puso a su nombre, o porque le regala algo de valor a la mamá y a ella no. En las cuestiones económicas hay mucho conflicto. No se respeta la individualidad de la pareja. Otro criterio a tomar en cuenta para el diagnóstico es que se experimenta una gran falta de empatía. Es decir, se hace un gran esfuerzo por culpabilizar a la pareja sin ponerse en su lugar. No toma en cuenta las necesidades de la otra persona, si está cansada, si está enferma, si no tiene dinero, etc. Las exigencias o la incomodidad interna al respecto podría estar evidenciando que se padece de esta patología narcisista. Se escuchan frases como estas en las relaciones de pareja. Solo yo sufro. Yo necesito atención. Yo necesito que me hagan caso. No me apoya. Me hizo sufrir a propósito porque en realidad me odia o me envidia. Siempre pone pretextos para atenderme. Necesito salir a pasear, pero se hace el cansado. Está loco o endemoniado. Se hace la víctima para culparme a mí. El siguiente criterio es la arrogancia y soberbia. La persona cuando se enoja, aún sin expresarlo, puede tener pensamientos de venganza y de justicia propia. Las frases son parecidas a estas. No va a pasar a la casa hasta que demuestre que está arrepentido. Me puede contaminar su vida sucia y pecaminosa, así que tendré que correrlo de la casa. Yo no puedo estar con alguien que no me ama porque valgo muchísimo. Cuando se da cuenta que el esposo se encuentra bien o feliz, en lugar de estar sufriendo como debería ser según el concepto de justicia de la persona, se siente enojada, por lo que se comienza un gran resentimiento donde se maquinan justificaciones de venganza contra el otro. Amada, debes analizar no solo a tu pareja, sino analizar si tú has tenido estas conductas egocéntricas y egoístas durante tu vida matrimonial. La mayoría de los profesionales de la salud aseguran que todas estas son características de personas narcisistas, pero también no todas necesariamente padecen de este trastorno. Todos los seres humanos presentamos estas reacciones en diferentes grados. Es por esto que la Sagrada Escritura advierte que sin Cristo nada podemos hacer. Somos esclavos del pecado, presas del engañador y estamos separadas de Yahweh. No existe ninguna condición en el ser humano que el Todopoderoso no pueda restaurar y sanar. ¿Por qué es que entonces existen personas que nunca se arrepintieron? El problema radica en las maldiciones. Desde siempre, el Todopoderoso ha elegido hombres y mujeres que se pongan en la brecha a causa de la maldad. Pero dice la Escritura que no los ha encontrado. Y es que aún como creyentes e hijas de Dios, nos cuesta sacrificar nuestras propias vidas para que la voluntad de Yahweh se cumpla en esta tierra. En el caso donde la esposa se encuentra casada con una persona que padece este trastorno, ya diagnosticado por un profesional de la salud, por el sometimiento a sus criterios de diagnóstico presencial, la situación es la misma. No hay nada que el Señor no pueda hacer cuando una esposa entiende de la necesidad de liberación de su cónyuge e intercede por él. El problema al que nos enfrentamos actualmente es la información torcida y manipulada acerca de este trastorno y el manejo que se le da a las personas cercanas, especialmente a la pareja. Nos llaman víctimas o sobrevivientes debido a que literalmente condenan al paciente como el torturador del que hay que apartarse lo más pronto posible por el daño sentimental que puede provocar. Amada, ¿por qué la mayoría de los videos que hablan de este trastorno se enfocan en las esposas o parejas como víctimas? ¿Qué sucede cuando el que padece de esta enfermedad es tu hijo? ¿Te alejarías de él? ¿Dejarías de orar por él para que el Señor lo libere?
¿Evitarías entender su problema para actuar de manera sabia frente a él sin que sus acciones afecten tu ser? La verdad del mundo jamás será la verdad de Yahweh. Los fariseos despreciaban al pecador, pero Yahshua vino para salvarlos. Y todo hijo e hija de Dios tenemos el espíritu de Yahshua morando dentro de nosotros. Por tanto, actuamos frente al pecador tal como Él lo enseñó. Estamos por encima de la injusticia humana porque existe un propósito en nuestras vidas. Es cierto que en algunos casos la convivencia se hace insostenible y debe haber separación tal como lo refiere 1 Corintios 7:15 para vivir en paz. Pero también unos pocos versículos anteriores a este, en el versículo 5, dice que la separación de un matrimonio cristiano, o por lo menos donde uno de ellos lo es, debe ser para ocuparnos sosegadamente en la oración y buscar de nuevo la unión conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que se está promoviendo actualmente? ¿Por qué esta guerra contra aquellos que padecen de esta enfermedad psiquiátrica? Escucha con mucha atención. La mayoría de la gente que promueve esta guerra son personas resentidas, presas de un profundo rencor y deseos de venganza. Durante la década de los 80, los especialistas descubrieron la otra cara del famoso trastorno narcisista. Ya existía aquel que todo el mundo ataca, que se siente superior a todos, quien es incapaz de demostrar emociones, cruel y grandioso. Pero también se detectó un tipo de narcisista vulnerable, uno silencioso, con todas las características del primero, pero sin expresarlas ni demostrarlas. Resultó que este tipo de narcisista es el que se enfrenta posteriormente al primero por medio de la venganza. Se habla de muchos tipos de narcisismo que desde aquellos años hasta el 2018 se han manoseado y manipulado bastante por gente nada profesional. Uno de estos es el famoso narcisista encubierto, pero en realidad muchos especialistas no están de acuerdo con el término, ya que los verdaderos narcisistas pueden estar pausados, pueden ser tímidos cuando se sienten heridos, pero al final lo que necesitan es brillar frente a los demás, sentir que están por encima de los demás. ¿Te gustaría saber ahora las características de un narcisista herido según los expertos? Este tipo de narcisista trae conflictos desde su infancia, heridas que nunca pudo sanar o ha vivido situaciones traumáticas y aprendió a ocultar sus deseos de grandiosidad, de ser admirado o admirada. Como consecuencia de esto, se dedica a buscar venganza contra aquel que no lo reconoció como grande, que no lo valoró. Los especialistas certificados y con años de estudiar el tema afirman que el narcisismo es de las patologías con altas dosis de egocentrismo y en el grupo de los que definen como dramáticos erráticos. Una persona, hombre o mujer, ubicada en este criterio médico, es aquella que puede ocultar a la perfección sus deseos de grandeza y superioridad para armar un drama en lugar de la guerra y por medio del drama lograr vengarse. Este tipo de narcisistas hacen uso de la victimización como un recurso para tratar de brillar cuando han sido heridos o cuando sintieron que no fueron valorados como ellos creyeron merecer. Según los expertos, va a utilizar mecanismos de defensa cuando alguien le confronte. Estaba sola y desamparada, no tenía nada, nada fue suficiente, el otro siempre fue el villano, o también va a utilizar la idealización de su yo. Nadie ha vivido lo que yo viví. Por eso, busca la manera de brillar por medio de su tragedia y dar vuelta a la situación demostrando que aquel que no la valoró siempre fue peor y ella es mucho mejor. En conclusión, está brillando más al final. ¿Te suena familiar, amada? ¿Cuántas personas ubicas en las redes tratando de brillar por medio de una campaña de difamación y desvalorización hacia las personas que las han herido, llamándoles narcisistas? ¿Cuántas personas, especialmente mujeres, tratan de convencerte de salir corriendo para brillar por encima del ser despreciable y demoníaco que siempre va a ser peor que tú en todos los sentidos? ¿Cuántas veces se usa la tragedia para culpabilizar a todos? El cómo te sientes por lo que hacen los demás, en lugar de enseñar conforme a la Escritura que el cómo te sientes es solamente tu propia responsabilidad.
La ciencia médica, por supuesto, ha estudiado este fenómeno y ha llegado a la conclusión de asegurar que aquellas personas que afirman ser víctimas de personas narcisistas no son víctimas reales. Es por esta razón que la ciencia con la que colaboran los expertos de salud mental, la criminología, ha avanzado mucho al respecto. A finales del siglo XX, concluyeron que las investigaciones no solo deben centrarse en el perfil del criminal, sino también en la víctima, y se dio paso a la victimología. Amada, ya hemos dicho en repetidas ocasiones que la Sagrada Escritura nos advierte que cuando existe un peligro real en contra de nuestra vida o la de nuestros hijos, debe existir separación para orar desde un lugar seguro. Pero es muy común exagerar las situaciones de conflicto y esto por supuesto que a nivel profesional también está abordado. Los victimólogos han establecido criterios también. Por supuesto que existen víctimas reales de personas con trastornos narcisistas reales, pero otras no lo son. Y son estas las que generan estas conductas para luego presentarse como víctimas. Personas que en el fondo, como no las valoraron, no las reconocieron, no hicieron lo que ellas querían y no cumplieron con su deseo de brillar, buscan ahora la venganza. En conclusión, amada, a todos en algún momento nos van a rechazar. Todos tenemos el derecho de hacer uso de nuestra libertad individual como mejor nos parezca. Si el Todopoderoso nos ha creado con ciertas capacidades para tomar decisiones sobre nuestra propia vida, ¿por qué nosotros nos enojamos u ofendemos tanto cuando el cónyuge quiere ejercer este derecho? Una persona que se hace autorrespetar no necesariamente padece de este trastorno. Los hijos de Dios debemos aprender que las personas que pretenden hacer uso de su libertad, que te ponen ciertos límites en la relación o que no desean cumplir todos tus caprichos y que quieren terminar una relación contigo, no necesariamente son narcisistas. No, amada. Somos seres egoístas por naturaleza. Pensamos más en nosotros mismos que en los demás y ya descubrimos que todos lo hacemos de diferente manera y grados. Aquí en el ministerio lo hemos visto. Todas nos hemos sentido víctimas, pero nos cuesta muchísimo trabajo entender el por qué los límites y las conductas de la otra persona, el por qué se alejan de nosotros, el por qué tal vez ya no sienten que nos aman. Lo cierto es que cuando un matrimonio está destruido, es porque ambos cónyuges contribuimos a que esto aconteciera. Erramos, permitimos, hacemos muchas cosas que no debíamos haber hecho. Todos necesitamos del poder de Yahweh a través de su Hijo Yahshua para ser libres de esta condición egoísta. Necesitamos pedir a Yahweh sabiduría para conocer la verdad y ser libres. No necesitamos gente que nos hable del pecado de los demás y nos conmisere, porque cuando realmente somos personas sanas y libres en el Señor, somos capaces de entender misterios que la gente del mundo no conoce. Ya no somos víctimas de lo que hacen los demás. Ya no nos ofende el rechazo o los insultos, porque entendemos que el mal se encuentra en la persona y necesita de la gracia de Dios para vivir sin miedos, sin vacíos, sin deseos de ser reconocido por los demás, sin necesidad de ser amado por otra persona imperfecta, porque descubre que solo el amor de Yahweh basta para ser plenamente felices y sobre todo ayudar a nuestros seres queridos a que realmente lo sean.